Bueno, es que, perdón, pero es que los monitores no nos vemos. La Pero Ley estamos, Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, es un proyecto de ley que está en discusión en este momento ya en el Congreso Nacional y ha generado muchísima controversia, sobre todo de sectores del área de los nuevos medios audiovisuales que están sobre todo en las plataformas digitales, que entienden que este proyecto de ley podría limitar su capacidad de trabajo y de expresión. Por eso hemos querido invitar al jurista Francisco Álvarez para que nos hable sobre este tema. Así que bienvenido al día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. En términos generales, ¿qué busca este proyecto de ley? Sobre todo tomando en cuenta que la ley 6132 es del año del 1962. Básicamente, nosotros teníamos desde hace mucho tiempo el deber de reestructurar, desde el punto de vista legislativo, cómo nosotros queríamos manejar esa tan importante relación con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque desde las redes sociales, tener ese boom hace algunos 20 años, y como ha ido acelerado en los últimos 10, diría yo, muchos países de la región han ido teniendo las discusiones, que a veces se tienen en el Congreso, a veces se tienen fuera del Congreso, donde se ponían límites que permitían que la sociedad se pudiera desarrollar con los mismos pesos y contrapesos que se desarrollaban sobre los medios tradicionales. Cuando en un periódico, un periodista o alguien que publique algo, lo hace, pues uno sabe dónde se publicó, quién es la persona, dónde tiene un domicilio, y hace que cuando alguien se sienta agraviado pueda ir al mismo medio y decirle, mira, yo quiero corregirte, yo quiero que tú emitas un desagravio, o si quiero demandarlo, lo demando. En el plano virtual ocurre algo muy distinto. Son cuentas de Instagram, de Twitter o de cualquier red social, donde no necesariamente sabemos ni siquiera quién está detrás, quién lo financia, o dónde tiene un domicilio. Entonces, si una cuenta X dice algo, por ejemplo, de mí, y yo quiero ejercer mis derechos como están hoy en la ley, yo no puedo ni siquiera demandarla porque no tiene un domicilio, no sé dónde está, no tengo idea de dónde pudiera encontrarse esa persona. Lo que la ley, o por donde la ley comienza es, quizás, identificando quiénes son las personas detrás de las cuentas de redes sociales. Y eso es lo primero que genera una roncha, porque eso incluso pudiera tener efectos fiscales. Si yo le pido a una persona, una cuenta X, que debe registrarme quién es la persona que está detrás, como si fuera un beneficiario final en términos fiscales, pues ya yo estoy dándole visibilidad a una persona que hasta ahora se ha estado manejando detrás de un velo. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en las redes sociales todo el mundo es guapo? Porque hay un velo. Y cuando tú tienes un velo que te protege, desde el punto de vista que nadie sabe quién tú eres, yo puedo hoy hablar mal de ustedes y estar aquí sentado a su lado y ustedes no se imaginan que soy yo. Entonces, cuando ese problema comienza a desbordarse, como ha sucedido, yo diría que en los últimos años, pero muy especialmente en los últimos meses, nosotros nos damos cuenta de que hay una necesidad de que el Estado intervenga. Y ahí es que viene quizá mi primera crítica a la forma en la que se introdujo el proyecto de ley. Iniciativa legislativa tienen los congresistas, diputados y senadores, el Poder Judicial y el presidente, el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es que anuncia, estamos depositando un proyecto de ley para regular, o como sea que ellos le llamaran, la libertad de expresión, que es necesario tener la discusión. Pero desde que las mismas redes sociales explotan, ya nadie depositó el proyecto. Yo vi que la consultoría dijo, no fuimos nosotros que lo trabajamos. Fue una comisión. Nosotros no le pusimos una letra al proyecto, decían en algún momento. Entonces ahí a mí me causaba curiosidad desde el punto de vista de la legitimidad del proyecto, porque si no fue el Poder Ejecutivo quien tiene la capacidad de depositar lo que lo hizo, y ellos lo están admitiendo, ahí pudiese haber hasta un tema de eventual discusión en el Congreso. No, porque el Poder Ejecutivo admite que lo elaboró una depositó. comisión. Lo que dice es que no le pusieron ni una coma al documento. Claro, pero ese es el problema, porque la naturaleza detrás de esa disposición constitucional que dice que el Poder Ejecutivo puede, cuando así lo entienda, con su iniciativa legislativa depositar un proyecto, no es ser un canal. Para eso están los legisladores. Porque si no, no tuviéramos legisladores, entre comillas. El legislador es la persona que la gente de una comunidad debe convencerlo de que eso es lo que queremos. El Poder Ejecutivo no está para canalizar proyectos de ley que vengan de otro lado. Bueno, es si fuese así. De ustedes, los Ahora bien, sí. hay un tema muy importante. El redactor o uno de los redactores
que es el colega Nanfi, Rodríguez, que ha trabajado ese tema en los últimos 10 Sí. años, para mí más que nadie. Entonces también comienza a tener un movimiento, vamos a decir que de lado a lado, porque se estaba atacando el cimiento mismo de la ley. Y yo soy de lo que pienso que cuando nosotros necesitamos urgente una intervención del Estado tiene que asumir un rol paternalista. Si yo a mi hijo le digo, no puede comer más dulce, aunque él grite y patalee, él no va a comer más dulce, porque yo estoy cuidándolo a él más allá de lo que él sabe que yo le estoy cuidando, porque él no sabe lo que le, entre comillas, lo que es bien o mal. Entonces, nosotros tenemos que dejar de vivir en un viejo oeste. No es posible que cualquier persona un día amanezca porque le dio su gana o porque lo mandaron, acabando con una persona, funcionario público o no, y atacando no solamente porque el funcionario público tiene que aguantar más que nosotros. Nosotros tenemos unos derechos distintos al que tiene el funcionario público. Al funcionario público, en teoría, evidentemente no en ese sentido, una persona le puede decir que está haciendo mal su trabajo y lo puede hacer de forma fea. Pero cuando ya la cosa brinca al plano personal, cuando ya la cosa brinca a un exceso desde el punto de vista de su intimidad y la imputación va más allá de lo que es su oficio como funcionario público, entonces esa persona debería tener la capacidad no solamente de perseguirlo, sino de saber quién es que está detrás de eso. Y ahí para mí es que viene ese proyecto de ley, es buscar regularizar y homologar ese plano virtual que ahora mismo es un viejo oeste a los regímenes que tienen y que se le aplican a los medios tradicionales. Cómo no, permítenos brindarte un cafecito que te ha traído Kenia. Muchísimas gracias. Francisco, hay quienes dicen que se trata de una ley mordaza que busca callar a los críticos del gobierno, básicamente, y que se le quiere imponer límites a la libertad de expresión. Mire, ahí, esa ley mordaza, que el que se lo inventó, la verdad que desde el punto de vista mercadológico, fue genial, porque todos los proyectos de ley que van en ese sentido se le pega esa ley mordaza y la gente ya le llama así a la ley. Eso es increíble. Ahora, eso viene del mismo litoral que no quiere ser regulado. Y yo soy de lo que pienso que si hay un elemento con el que yo no coincido de la ley, es precisamente el que le da fuerza a que le adjudiquen lo de ley mordaza. Me explico. Tenemos la posibilidad de tener un DICOM, que es un organismo del Estado designado directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo, porque nosotros sabemos que en nuestro país, lamentablemente, poco importa si es una terna y después va al Congreso o si es un consejo colegiado, al final el poder del momento influye, digamos. El INACOM. El INACOM, perdón. Y por un lado eso, o por otro lado, describir los comportamientos típicos y prohibidos y dejar que la sociedad, el afectado, vaya a los tribunales, con lo que yo sugeriría sean medios expeditos. Con el INACOM tenemos el problema de que tú le estás dando poder al gobierno, al Estado, de censurar, porque la censura no siempre es mala. Hay censura que es necesaria. Por ejemplo, si usted hoy comienza a decir que yo soy un ladrón y que yo hice tal o cual cosa, y eso es evidentemente mentira, y yo lo pruebo, pues entonces a usted lo pueden censurar y decirle, deje de decir eso. Claro. Pero como yo iría a un tribunal, lo demando, pruebo, y después que ese tribunal decida, entonces ya usted, entre comillas, ahí perdió. Claro. Pero si lo hace de manera preventiva el Estado, puede suceder lo que ocurre hoy día con instituciones que han tenido el mismo modelo, Procompetencia, Proconsumidor, Indotel, donde cuando el Estado toma una decisión desacertada, que se equivocó porque son seres humanos, cae sobre la persona afectada la lucha contra el Leviatán. Recurso de reconsideración, que es un recurso que casi nunca llega a nada, y a un tribunal superior, a un TCA, que después tú tienes que durar 8, 10, 15 meses para conseguir una sentencia y ya el daño está hecho. Por eso yo creo que el modelo que a mí me gusta es definir adecuadamente todo lo que está mal, repartir responsabilidades dentro de quien lo dice, quien permite que se diga, quien lo promueve y quien lo repite, y en base a eso, nosotros los ciudadanos tener una vía judicial expedita. Por ejemplo, algo parecido al amparo, que en 2 semanas tú tienes una sentencia, que permita cuando yo logre probar que lo que está sucediendo ahí es un exceso, se elimine, se ordene la eliminación del contenido o se ordene un desagravio. Pero cuando nos vamos al plano administrativo sancionador, que es por donde la ley se va, se generan ronchas.
que hacen que algunos de los argumentos que dicen que eso sería una posibilidad de censura eventual, incluso por temas políticos, ocurra. Y yo siempre digo que uno debe legislar pensando, no que quien va a dirigir eso son los incumbentes de ahora o la Madre Teresa de Calcuta, sino que puede ser Jack el Destripador. Entonces, si tú tienes una bazuca, que tú confías en que el que está ahora no la va a usar porque es buena gente, tú tienes una bazuca también cuando alguien lo sustituye a él. Y ahí es que está, yo creo, el problema, o por qué a mí no me gusta. ¿Qué debería modificarse entonces? Yo sugeriría eliminar el INACON y crear, en base a los acuerdos internacionales que hemos suscrito y que ya hicieron, no hay que reinventar la rueda, ya hicieron un catálogo de cosas que están bien y mal, y cosas que hay que respetar y cosas que son excesos, y crear una vía alternativa judicial que permita que las personas obtengan un desagravio oportuno cuando alguien se exceda. Y es muy importante eso porque hoy día, si ustedes buscan en los últimos 10 años, ¿quiénes han obtenido sentencia en contra de personas que han abusado de la palabra y han abusado de sus plataformas? Son personas que pueden. Si a mí me difaman, yo no tengo tiempo ni recursos para tirarme un pleito de 4 o 5 años en contra de alguien que activamente va a estar atacándome, porque no es que ceden mientras la demanda está en el camino. Entonces, todo el que eventualmente acude a la justicia para pedir que se haga justicia es un valiente, porque tú mientras haces eso y gastas dinero y pierdes 1, 2 o 3 años de tu vida sin saber cuál es el resultado y en algo que es etéreo, porque los medios digitales tenemos un problema aquí. La verificación de lo que se dijo en un medio digital depende de autoridades. Eso tiene que ir al DICAT. Y el DICAT está copado de trabajo, tiene 70 veces más trabajo del que puede manejar. Le faltan recursos, le faltan expertos, y cualquier cosa que se hace en ese Departamento de sentido. Investigaciones de Exacto, Crímenes de alta tecnología. Cuando De la yo quiero, policía. si yo quiero certificar un correíto electrónico, que debería ser algo relativamente sencillo, yo puedo durar 1 año y medio. Señores, 1 año y medio. Certificándolo. Sí. Okay. Y esto es algo que yo en mi oficina lo vivo constantemente, que cuando uno le tiene que explicar a los clientes, no hay forma de explicarlo. Y los casos se caen, los casos se empantanan. Entonces, cuando tú ves que ejercer un derecho es tan difícil, pues entonces la vía es crear una vía que valga la pena tomar en cuenta, porque si no sucede lo que estamos haciendo ahora, que nadie se defiende, la gente dice, yo le voy a dar 5 o 6 días que se deje de hablar de eso, pero el daño está ahí. Ya los hijos en el colegio le preguntaron si su mamá o su papá hizo eso. Sus amigos, su mamá, su papá, su abuelo, aunque te apoyen, se quedan con la dudita. Francisco, precisamente, bueno, yo he leído el proyecto y quizás esta es una doble pregunta. Hay quien dice, bueno, pero si ya hay una ley que ha servido para sancionar gente, ¿por qué hay que modificar la ley? Esa es una. Y la otra, revisando las sanciones, me doy cuenta de que hay posibilidad de suspensión hasta por 90 días si la falta es considerada grave, pero no quedan como muy claros cuáles son esos delitos graves, 30 días de suspensión. ¿Cómo podemos argumentar? O sea, ¿qué atribuyes tú esa resistencia? Sobre todo a gente que está en medios digitales que dice, bueno, pero si ya hay una ley, ya podemos resolver esto. ¿Cuál es el camino? Mira, en el año 1819, que fue la primera regulación en este sentido, si mal no recuerdo, se generó un problema porque no se derogó el Código Penal, o el Código Criminal, mejor dicho, de ese momento, que era el francés. Y tenemos todavía dos vías para tú atacarla. Tú tienes un Código Penal hoy que tiene un artículo 369, creo que, y tú tienes esa ley del 62, que en teoría operan en paralelo. Lo que pasa es que sobre la marcha ha habido una corriente de la despenalización, que de una forma u otra, y yo estoy de acuerdo en cierta forma con que no todo tiene que tener una consecuencia penal en ese mundo, pero estamos hablando de una ley del 62 que cuando los legisladores que la redactaron existían, no había siquiera imaginación de que íbamos a tener algo tan masivo e inmediato como las redes sociales. Y miren qué es lo que pasa con las redes sociales. Yo hoy hago un video de TikTok allá afuera en el parqueo bailando y me hago famoso porque fui chistoso. Y en una semana a mí alguien con una plataforma me sienta en una mesa con un micrófono y yo sin preparación, sin educación, sin incluso capacidad, tengo acceso a cientos de miles de personas. Y de ahí es que viene
esa depresión que se está teniendo en la comunicación hoy día. Porque cuando ustedes van a hacer un programa, para doña Edith invitarme a este programa, tiene una semana investigando y escribiéndome y preguntando. No es lo mismo tú pones a una persona que en su vida ha tocado el tema y sencillamente porque fue gracioso en un momento, capitalizar su empuje y su carisma para volverlo un arma de destrucción masiva, que es eso al final. Porque una persona con un micrófono y sin preparación, ni la capacidad de depurar, es un arma de destrucción masiva. Sí. Y de ahí es que viene para mí la necesidad de que el mundo, no República Dominicana, nosotros estamos tarde, el mundo tiene que tener esa discusión. Ahora, la segunda pregunta, bien, o de ahí viene mi respuesta de ahorita. Por eso es que a mí no me gusta el INACOM, porque en el poder legislativo dominicano, desde que se dieron cuenta de que existe la posibilidad de lo que se llama la reserva reglamentaria, han abusado de eso. Ahora los legisladores no quieren decidir ahí toda la cosa, sino no, eso después con un reglamento aparte, porque es más fácil aprobar una ley que no dice la cosa. 10 años. Pero entonces eso también no es inconstitucional. El problema es que eso es inconstitucional y el TC está harto de decirlo. Esta ley tiene un problema que yo lo denuncié, lo comenté en Twitter. Las agresiones, no me acuerdo cómo, las sanciones leves, cualquiera que vaya en contra de la ley o del reglamento. El reglamento no existe. Eso quiere decir que existe, según ese proyecto de ley, la posibilidad de una sanción que no existe en la ley que venga de un reglamento. Eso es inconstitucional. Que no está definido aún. No, eso es inconstitucional. Eso está en el TC desde hace 10 años. Ahora, la moderada, reincidencia de la leve. La grave, reincidencia de la moderada. O sea que con un reglamentico que tiene una sanción que no está estipulada en la ley, tú, con la reincidencia, puedes tener una suspensión de hasta 90 días. Exacto. Bueno, y tú entonces dices, no, pero el ciudadano tiene la posibilidad de un recurso de reconsideración. Señores, la reconsideración es un recurso de retractación. Es tú decirle a la autoridad, te equivocaste por esto. Normalmente eso nunca funciona. Yo quisiera ver las estadísticas de las retractaciones que tienen éxito. Bueno. Entonces, al final del día, eso es algo también que es igualmente de peligroso de lo que hablábamos ahorita. Tú no puedes tener en el poder ejecutivo, porque al final es directo o indirectamente del poder ejecutivo, tanta discrecionalidad al momento de tú callar a alguien por lo que alguien pensó que dijo. La verdad es que ahora a uno le quedan quizás más dudas no, sobre este proyecto. A mí más dudas sobre el destino de este proyecto, definitivamente. No me queda claro, ¿no? Bueno, pero pasemos a otro tema. Francisco, un grupo de periodistas ha hecho una demanda porque han sido víctimas de una campaña cruel, atroz, de descrédito a través precisamente de las redes sociales. Estamos hablando, ya usted sabe, de nuestra querida compañera Edith Febles, de Marino Zapete, de María Cela Álvarez y de Altagracia Salazar. Usted conoce bien el tema. ¿Cuál es su valoración sobre esta? Yo siempre he pensado, y cuando esa acción vamos a decir que se publicitó, el ataque desproporcionado que se orquestó desde los mismos litorales que se están combatiendo, yo siempre he dicho que ojalá todo vaya a los tribunales, porque es que la forma en la que se discuten este tipo de cosas es especialmente esa, es estructurar acciones judiciales donde se va a poner en manos de un tercero imparcial quién tenía o no tenía la razón. Lo peor es que eso que se está haciendo con esa acción debería ser más común y no lo es. Yo soy de lo que pienso que si nosotros tuviéramos 10 años de jurisprudencia sólida sobre ese tema, tuviéramos incluso un país mejor. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando yo voy a escribir un artículo sobre este tema y me pongo a investigar, en cualquiera de esos repositorios jurisprudenciales yo encuentro 5 sentencias en los últimos 15 años. Wow. Entonces, cuando tú no tienes una jurisprudencia rica, porque la gente no lo hace, porque la gente no lleva a los tribunales estos procesos, porque los tribunales normalmente no reciben la capacidad, porque entonces normalmente en el camino siempre hay arreglos. Entonces, nosotros tenemos la imposibilidad material de tener una jurisprudencia sólida sobre un tema. Nosotros tenemos el caso de fulano, el caso de mengano, y de ahí se sacan cositas interesantes que llegan al TC o no, y tú tienes como un marco general. Pero es de estas discusiones judiciales donde se sacan los criterios que van a primar luego y que nos van a seguir aclarando el camino de qué es un exceso y qué no es un exceso. Bueno, y precisamente en ese mismo orden, usted mencionaba hace un rato
el tema de la exposición, el nivel de exposición en el que se encuentran los funcionarios públicos y la posibilidad de que sean criticados por sus funciones, etcétera. La semana pasada fue noticia la decisión de Farideh Raful, ministra de Interior, de someter a la justicia a algunas personas que trabajan en medios de comunicación, incluso diversos, ¿no? Sí. Utilizan plataformas digitales y medios tradicionales, por un caso en el que ella entiende ha sido difamada. La evaluación sobre el caso de Farideh específicamente, y cuál sería la diferencia entre ella como funcionaria recibir críticas y la decisión que adopta de ir a los tribunales con relación a personas que hablaron sobre ella. El funcionario tiene que aguantar casi todo lo que se le diga de su función pública y el ejercicio de su mandato. Yo puedo decir que es mala administradora, yo puedo decir que es mal administrador, yo puedo decir que lo que está haciendo está bien o mal, todo lo que yo quiera decir en ese sentido, el funcionario tiene que ser menos sensible, por eso es reconocido internacionalmente. En jurisprudencia española, hay, que es para mí uno de los países que más me gusta estudiar en esa materia, hay 200.000 sentencias que le dicen al funcionario, tiene que ser más tolerante, porque la función pública lleva a eso. Pero esto no fue un caso pero el exceso, exacto, el exceso, o no el exceso, el límite de eso está en las imputaciones personales. Exacto. Yo no puedo estar acabando con un funcionario público porque yo diga que es feo, para poner un ejemplo, o porque yo esté de acuerdo o no con su vida, o porque yo entienda que la persona tiene o no tiene gustos, que le gusta el café o que no le gusta el café, no. Ese es el límite. Eso es lo que puede habilitar a un funcionario público a decir hasta aquí. Porque hay que entender algo, y yo pongo el ejemplo de Farideh porque me parece que es muy interesante. Señores, lo que se está diciendo de Farideh se está diciendo de la ministra de Interior y Policía. No de mí, que soy nada. Yo soy nada, a mí me acaban y bueno, Francisco lo más que puede hacer es quejarse en Twitter. Pero que le hagan eso con ese nivel de voracidad y de impunidad hasta ahora a una ministra de Interior y Policía nos muestra que todos nosotros que estamos aquí nos jota. Eso es así. Entonces, yo espero que, de nuevo, todos estos casos, que deberían ser más, vayan a los tribunales. Porque primero, se va a acabar el dime y direte. Porque hay muchos de estos casos también que a la inversa, hay gente que demanda para intimidar, eso se ve mucho también. Sí. Pero si eso nunca llega al tribunal, no vamos a tener un cúmulo de información jurisprudencial importante para poder discriminar antes de tener que ir a las acciones. Incluso uno de los elementos que más ahorran problemas en la sociedad es la predictibilidad de los litigios. Si ya tú tienes 60 sentencias que te dicen que el que en Twitter dice tal y tal cosa se condena, pues lo comienzan a dejar de decir. Y en este caso de los periodistas y también del de Farideh, ¿qué dice el código? ¿Cuál es la sanción? Lo que pasa es que en nuestro país ya el TC, no solamente el TC, también los tribunales ordinarios por vía difusa, han desactivado la consecuencia penal de, incluso el proyecto de ley lo reitera. El proyecto de ley dice que no tiene consecuencias penales. Pero sí en lo civil. Pero claro, porque lo civil es, pero ahí volvemos. Tú dices, no es penal, solamente civil, que es lo que la corriente internacional de la región ahora apoya. Y con lo que yo también estoy de acuerdo. Para la gente, lo no penal es que no va a cárcel. Exacto, que no va a cárcel. Y me parece que sea meramente civil es lo mejor, porque lo de tú meter preso a una gente porque dijo o no digo es complicado. Ahora, no todo lo que comienza con una difamación necesariamente tiene que ser juzgado como difamación, me explico. Hay gente que con difamación extorsiona, que amenaza, y esos son tipos penales separados. Entonces, si yo digo aquí, si fulano de tal dice tal cosa, o hace tal cosa, o hace su trabajo, yo voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto y aquello, pues yo lo estoy amenazando. Ya entonces quedaría de la persona afectada entender si eso fue una mera difamación o si hay algo más. Ahora, a mí me parece que todos estos casos son un ejercicio saludable que va a permitir que el derecho en la República Dominicana tenga esa función, entre comillas, preventiva, vinculada a la predictibilidad de cómo terminan las cosas, perfecto, de un lado o del otro. Bueno, pues Francisco Álvarez, abogado, muchísimas gracias por
darnos un poquito de luz con relación a este tema, la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, es como se llama el proyecto, sí, que hoy en día está siendo conocido en el Congreso Nacional. Los derechos se regulan. Ahora es interesante ver las posiciones de diferentes personas sobre el régimen de sanciones y cómo se maneja. Gracias por ayudarnos a comprender. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de derechos, pero en este caso seguridad social, una decisión del Tribunal Constitucional que tiene un impacto en la vida de muchísima gente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos.